Y en último lugar, predicar el Evangelio es una tarea elevada y solemne. El ministerio ha sido a menudo rebajado a una profesión. En estos días se hace ministros de hombres que hubieran sido buenos capitanes de mar o hubieran servido muy bien para estar detrás de un mostrador, pero que nunca estuvieron hechos para el púlpito. Son seleccionados por los hombres, abrumados de literatura, educados hasta un determinado nivel, vestidos adecuadamente, y el mundo les llama ministros. Deseo que Dios les haga triunfar, porque, como solía decir Joseph Irons, Dios esté con muchos de ellos, aunque sólo sea para reprimirles la lengua. Los ministros hechos por los hombres no tienen utilidad en este mundo, y cuanto antes nos libremos de ellos, mejor. He aquí su forma de proceder. Preparan sus manuscritos muy cuidadosamente, los leen el domingo con la mayor dulzura, en voz baja, y de esta forma la gente se marcha complacida. Pero ese no es el modo de predicar de Dios. Si así fuera, me siento capaz de predicar para siempre. Puedo comprar sermones manuscritos por unos centavos, es decir, con tal de que ya hayan sido predicados unas 50 veces. Si los utilizo por primera vez, valen un poco más. Pero esa no es la manera. Predicar la palabra de Dios no es lo que algunos creen, un simple juego de niños, un negocio o profesión que cualquiera pueda ejercer. Un hombre debe sentir, en primer lugar, que tiene un llamado solemne. Después, debe saber que realmente posee el Espíritu de Dios y que cuando habla existe una influencia sobre él que le capacita para predicar como Dios quiere que lo haga. De otra forma, debe abandonar el púlpito inmediatamente, porque no tiene ningún derecho a estar en él, aunque la iglesia sea de su propiedad. No ha sido llamado para anunciar la verdad de Dios, y Dios le dice: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Mas ustedes dicen: ¿qué dificultad existe en la predicación del Evangelio de Dios? Bien, debe ser algo duro, porque Pablo dijo: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Antes que nada les diré que es difícil, porque así está hecho para que no sea tergiversado por prejuicios propios al predicar la palabra. Cuando se tiene que hablar con severidad, el corazón nos dice: no lo hagas. Si hablas de esta forma te juzgarás a ti mismo, y entonces existe la tentación de no hacerlo. Otra prueba es que tememos desagradar al rico de nuestra congregación. De esta forma pensamos: si digo esto y lo otro, fulano y sutano se ofenderán. Aquel otro no aprueba esta doctrina. Lo mejor será que la abandone. Quizás suceda que recibamos los aplausos de las multitudes y no queramos decir nada que las disguste, porque si hoy gritan Hosana, mañana gritarán crucifícalo, crucifícalo. Todas estas cosas obran en el corazón de un ministro. Él es un hombre como ustedes y la siente. Además, está el agudo cuchillo de la crítica y las flechas de aquellos que le odian a él y a su Señor, y a veces no puede evitar el sentirse herido. Posiblemente se pondrá su armadura y gritará: no me importan las críticas de ustedes. Pero hubo épocas en que los arqueros afligieron penosamente incluso a José. Entonces se encuentra en otro peligro, el de querer defenderse, porque quien lo hace comete una gran locura. El que deja a sus detractores solos, y al igual que el águila, no hace caso de la charla del gorrión, o como el león no se molesta en ahogar el gruñido del chacal, es un hombre y será honrado. Pero el peligro está en que queramos dejar establecida nuestra reputación de justos. Y oh,
¿Quién es suficiente para dirigir la nave librándola de estas peligrosas rocas? Para estas cosas, hermanos míos, ¿quién es suficiente? Para levantarse y anunciar domingo tras domingo y día tras día las inescrutables riquezas de Cristo. Al llegar a este punto, y para terminar, sacaré la siguiente conclusión: si el Evangelio es olor de vida para vida, y el trabajo del ministro es una labor solemne, cuánto bien hará a todos los amantes de la verdad el orar por todos aquellos que la predican, para que sean suficientes para estas cosas. Perder mi devocionario, como les había dicho muchas veces, es lo peor que puede ocurrirme. No tener a nadie que ore por mí me colocaría en una situación terrible. Quizá, dice un buen poeta, el día en que el mundo perezca será aquel que no esté embellecido con una oración, y tal vez el día en que un ministro se apartó de la verdad fue aquel en que su congregación dejó de orar por él, y cuando no se elevó una sola voz suplicando gracia en su favor. Estoy seguro de que así ha de ocurrir conmigo. Denme el numeroso ejército de hombres que tuve el orgullo y la gloria de ver en mi casa antes de venir a este local. Denme aquellas gentes dedicadas a la oración, que en las tardes del lunes se reúnen en gran multitud para pedir a Dios que derrame su bendición sobre ellos, y venceremos al mismo infierno a pesar de toda la oposición. No son nada nuestros peligros si tenemos oraciones, porque aunque aumente mi congregación, aunque la formen gentes nobles y educadas, y aunque yo posea influencia y entendimiento, si no tengo una iglesia que ore, todo me saldrá mal. Hermanos míos, ¿perderé alguna vez sus oraciones? ¿Cesarán alguna vez en sus súplicas? Nuestra labor en este gran lugar está casi terminada, y felizmente volveremos a nuestro muy amado santuario. ¿Cesarán entonces acaso en sus oraciones? Me temo que esta mañana no hayan pronunciado tantas plegarias como debieran. Me temo que no ha habido una devoción tan ardiente como hubiera sido necesaria. Yo no he sentido el maravilloso poder que experimento algunas veces. No los culpo por ello, pero no quiero que nunca se diga: aquel pueblo que fuera tan ferviente se ha tornado frío. No dejen que la tibieza penetre en Southwark. Si ha de estar en alguna parte, que se quede aquí en el West End, no lo llevemos con nosotros. Contendamos eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, y sabiendo en los peligros que se encuentra el portador del estandarte, suplico que se reúnan ustedes a su alrededor, porque habrá males en el ejército. Si el portaestandarte cae, como bien puede caer, porque todo es de esperar en esa mortal lucha, levántense, amigos, empuñen el estandarte y manténganlo en alto hasta que llegue el día cuando nos encontremos en el último baluarte conquistado a los dominios del infierno, y cantemos todos: aleluya, 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 porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Hasta entonces, continuemos luchando.